El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una pequeña encantadora ciudad, rodeada de colinas y bañada por el resplandor del sol, vivía un joven llamado Edward. Desde temprana edad, Edward había sentido una extraña fascinación por el pasado, un sentimiento de nostalgia que lo envolvía y lo transportaba a épocas que solo había conocido a través de las historias de su padre. Su padre, un hombre sabio y amante de la historia, solía contarle relatos de tiempos pasados. Edward se sumergía en esas narraciones, imaginándose caminando por calles empedradas, usando trajes elegantes y escuchando el sonido de los viejos vinilos en una tarde tranquila. Cada palabra de su padre avivaba aún más la pasión de Edward por el pasado. Sus ojos brillaban con la ilusión de viajar en el tiempo y experimentar esos días en persona. Soñaba con vivir en la década del 50, con su estilo de vida elegante y sus vibrantes colores. A medida que Edward crecía, su fascinación se intensificaba. Sin embargo, el mundo a su alrededor era una representación del futuro, una ciudad futurista llena de rascacielos relucientes, vehículos voladores y tecnología avanzada. Aunque todos parecían emocionados por los avances tecnológicos, Edward se sintió cada vez más desconectado de esa realidad. En su interior, anhelaba una época más sencilla, donde las personas se conocían entre sí, las relaciones eran auténticas y el ritmo de vida no estaba por marcado la prisa y la constante búsqueda de innovación. Sus amigos, inmersos en las maravillas de la ciudad futurista, no entendieron su añoranza por lo antiguo. Edward sintió que su destino estaba ligado al pasado y decidió emprender un viaje en busca de la forma de cumplir su sueño. Estudió increíblemente sobre teorías de viajes en el tiempo y tecnologías experimentales que podrían llevar a esa década dorada que tanto anhelaba. Sus primeros intentos fueron infructuosos, pero Edward no se rindió. Cada obstáculo que encontré en su camino lo motivaba aún más. Investigaba, experimentaba y ajustaba sus métodos una y otra vez. El deseo de encontrar la manera de viajar al pasado se convirtió en su obsesión, su razón de ser. Edward se adentraba cada vez más en su obsesión por el pasado. En su afán por encontrar la forma de viajar en el tiempo, se sumergió en los libros y documentos más antiguos, buscando pistas y conocimientos ocultos. Recorrió bibliotecas, visitó museos y se convirtió en un experto en la historia de diferentes épocas. En su búsqueda, Edward descubrió la existencia de un grupo de científicos que experimentaban con tecnología temporal. Decidió contactarlos, esperanzado de que pudieran proporcionarle la solución a su anhelo. Tras una serie de reuniones y pruebas, se dio cuenta de que la tecnología requerida para viajar en el tiempo aún estaba en desarrollo y no estaba disponible para el público en general. Desalentado pero determinado, Edward no se rindió. En lugar de esperar a que la tecnología estuviera lista, debía estar preparada para el eventual descubrimiento. Comenzó a estudiar ingeniería y física cuántica, ampliando sus conocimientos en áreas que podrían ser fundamentales para sus futuros intentos de viajar en el tiempo. Mientras tanto, su nostalgia por el pasado lo impulsaba a recrear la estética y el estilo de vida de la década de 1950 en su propio hogar. Decoró su apartamento con muebles vintage,
Adquirió una colección de discos de vinilo y aprendió a tocar los clásicos de esa época en el piano. A través de esos objetos y experiencias, Edward encontró pequeños momentos de consuelo y conexión con el pasado que tanto anhelaba. Sin embargo, también experimentó una sensación de aislamiento en la ciudad futurista. A medida que pasó el tiempo, sus amigos y conocidos no lograron comprender por completo su amor por el pasado. Se sintió como un extranjero en su propio tiempo, un hombre fuera de lugar. Pero a pesar de las dificultades y las miradas de incredulidad, Edward se aferraba a su pasión y seguía buscando respuestas. Investigaba teorías alternativas, exploraba la posibilidad de portales dimensionales y consideraba la influencia de los sueños y las experiencias cercanas a la muerte en los viajes temporales. Edward continuaba inmerso en su búsqueda obsesiva del pasado, pero una serie de eventos inesperados le abrían las puertas a un nuevo horizonte. En uno de sus paseos por la ciudad futurista, se topó con un pequeño café ubicado en una esquina tranquila. Decidió entrar para disfrutar de un momento de tranquilidad y reflexión. Mientras saboreaba su café, Edward notó a una mujer sentada en una mesa cercana, completamente absorta en un libro antiguo. Su rostro reflejaba un aire de nostalgia similar al suyo. Intrigado por su presencia, Edward se acercó y entabló una conversación con ella. La mujer, llamada Amelia, resultó ser una apasionada coleccionista de objetos antiguos y una experta en la historia de épocas pasadas. Al igual que Edward, había experimentado una profunda conexión con el pasado y compartió su anhelo por vivir en tiempos ya desaparecidos. A medida que conversaron, Edward y Amelia descubrieron que tenían mucho en común. Compartían historias sobre sus momentos más queridos del pasado y debatían acerca de las razones detrás de su amor por las épocas antiguas. Edward se sintió genuinamente comprendido por primera vez en mucho tiempo, y Amelia encontró en él un espíritu afín que complementaba su propia pasión. Juntos, Edward y Amelia comenzaron a explorar la ciudad futurista en busca de lugares y eventos que les recordaran al pasado. Visitaban museos de historia, asistían a espectáculos de música clásica y se sumergían en películas y libros de épocas pasadas. Cada experiencia compartida fortalecía su vínculo y alimentaba su deseo de encontrar una forma de vivir en el pasado. Edward y Amelia continuaron inmersos en su búsqueda imposible de una conexión con el pasado, pero a medida que exploraban la ciudad futurista, comenzaron a enfrentarse a una serie de desafíos y conflictos que ponían en tela de juicio sus anhelos. Uno de los primeros desafíos que surgieron fue la dificultad de encontrar objetos auténticos del pasado. Aunque la ciudad contaba con una amplia variedad de tiendas y mercados que ofrecían reproducciones y réplicas de épocas pasadas, Edward y Amelia anhelaban la autenticidad de los objetos originales. Esto los llevó a emprender una misión en busca de reliquias reales, visitando anticuarios, investigando subastas y conectándose con coleccionistas apasionados. Sin embargo, cada intento parecía conducirlos a un callejón sin salida, ya que los verdaderos tesoros del pasado eran escasos y altamente valorados. A medida que la búsqueda se volvió más desafiante, Edward y Amelia también enfrentaron la disonancia entre sus ideales nostálgicos y la realidad de la sociedad futurista. Se encontraron atrapados entre su deseo de experimentar la simplicidad y la calidez del pasado, y las comodidades y avances tecnológicos del presente. La ciudad les llevará a una vida cómoda y llena de comodidades, pero al mismo tiempo, los alejará de esa sensación de conexión que tanto anhelaban. Este conflicto interno los llevó a cuestionar sus propias convicciones y buscar un equilibrio entre la nostalgia y la adaptación al presente. Además de los desafíos externos, Edward y Amelia también enfrentarán conflictos internos. A medida que profundizaron en su amistad, surgieron sentimientos más profundos entre ellos.
Sin embargo, se encontraron en un dilema: ¿debían arriesgar su amistad y aventurarse en una relación romántica, o deberían preservar lo que habían construido hasta el momento? Este conflicto añadía una capa de complejidad a su experiencia, y tanto Edward como Amelia se vieron obligados a reflexionar sobre sus sentimientos y las posibles implicaciones de sus decisiones. A medida que avanzaban en su búsqueda y enfrentaban desafíos personales, Edward y Amelia también encontraron momentos de alegría y descubrimiento. Se sumergían en la música y el arte del pasado, encontrando inspiración en las obras maestras de épocas pasadas. A través de la expresión artística, encontré una vía de escape y una forma de conectar con las emociones y los ideales que tanto anhelaban. A medida que sus intentos por encontrar objetos auténticos del pasado se volvían cada vez más frustrantes, Edward comenzó a sumergirse en su propia melancolía. Se preguntaba si valía la pena seguir persiguiendo un sueño aparentemente inalcanzable. A pesar de sus esfuerzos incansables, se encontraron rodeados de reproducciones y simulacros de una época que parecían inalcanzables. La nostalgia que una vez lo impulsó ahora se convirtió en una carga emocional, un recuerdo constante de su incapacidad para encontrar lo que tanto anhelaba. Amelia, por otro lado, consiguió de mantener viva la esperanza y el entusiasmo en su búsqueda. Aunque también se sintió desanimada por los obstáculos, su espíritu optimista y su perseverancia siguieron impulsándola. Buscaba nuevas formas de encontrar autenticidad y significado en su travesía. Se acercaba a los ancianos de la ciudad, ávidos de escuchar sus historias y experiencias de tiempos pasados. A través de esas narraciones, a medida que Edward y Amelia se sumergían más en su búsqueda, también se encontraban con aquellos que compartían su deseo de revivir el pasado. Conocieron a un grupo de personas que habían creado su propia comunidad inspirada en épocas antiguas, donde vivían según las costumbres y tradiciones del pasado. Esta comunidad representaba un refugio para aquellos que anhelaban escapar de la vida moderna y encontrar una conexión más auténtica con el pasado. A través de su encuentro con esta comunidad, Edward y Amelia se enfrentaron a la pregunta de si era posible recrear realmente el pasado o si era necesario encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente. Mientras se adentraban en esta comunidad, Edward y Amelia se encontraron con diversas situaciones y dilemas éticos. La rigidez de las costumbres y las limitaciones impuestas por la idealización del pasado planteaban interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su búsqueda. ¿Estaban buscando genuinamente una conexión con el pasado o simplemente escapando de la realidad? Estos cuestionamientos internos los llevaron a reevaluar sus motivaciones y a confrontar sus propios miedos y deseos más profundos. A medida que el capítulo llegaba a su clímax, Edward y Amelia se enfrentaron a una encrucijada emocional. Por un lado, la constante nostalgia los atraía hacia un pasado idealizado y lleno de promesas. Por otro lado, la realidad del presente les mostraba que el pasado no podía ser recreado ni revivido por completo. En medio de esta disyuntiva, se encontraban atrapados entre la persistente llamada del pasado y la necesidad de encontrar una manera de vivir plenamente en el presente. Edward y Amelia se encontraron en un punto crucial de su travesía en busca del pasado. Las adversidades y las desilusiones habían dejado una huella en ellos, pero también habían abierto una puerta hacia un crecimiento personal y una mayor comprensión de sí mismos. Después de enfrentarse a la rigidez de la comunidad que idealizaba el pasado, Edward y Amelia comenzaron a cuestionar la naturaleza de su propia nostalgia. Se dio cuenta de que buscar obsesivamente el pasado era negar las oportunidades y experiencias que el presente les tuvo. En lugar de anhelar un pasado idealizado, comenzaron a explorar la belleza y la autenticidad del mundo que los rodeaba en el aquí y ahora. Edward, en particular, se vio inmerso en una profunda reflexión sobre su propia resistencia al cambio.
comprendió que su nostalgia arraigaba en el miedo a enfrentar la incertidumbre del futuro y la incomodidad de lo desconocido. Sin embargo, poco a poco, se dio cuenta de que solo al abrazar el presente y abrirse a nuevas posibilidades, podría encontrar la paz y la plenitud que tanto anhelaba. Amelia, por su parte, también experimentó una transformación interior. A medida que dejaba de idealizar el pasado, descubrió la importancia de vivir intensamente el presente y encontrar la belleza en las pequeñas cosas cotidianas. En lugar de buscar objetos frecuentes y experiencias del pasado, se enfoca en cultivar relaciones significativas y en encontrar la felicidad en los momentos simples y genuinos. A medida que avanzaban en su viaje de autodescubrimiento, Edward y Amelia se encontraron con personas que habían superado su propia nostalgia y habían encontrado un equilibrio entre el pasado y el presente. Estos individuos les brindaron enseñanzas valiosas sobre la aceptación y la apertura a nuevas experiencias. A través de conversaciones enriquecedoras y momentos de conexión genuina, Edward y Amelia aprendieron que la nostalgia puede ser un recordatorio de los momentos preciosos que han pasado, pero no debe impedirles vivir plenamente en el presente. Con el tiempo, Edward y Amelia comenzaron a apreciar la ciudad futurista de una manera completamente nueva. En lugar de verla como un contraste desalentador con el pasado, la vieron como un lienzo en blanco lleno de infinitas posibilidades. Descubrieron que el futuro también podía ser emocionante y lleno de maravillas, si estaban dispuestos a abrir sus corazones y mentes a nuevas experiencias. A medida que el capítulo llegaba a su fin, Edward y Amelia habían experimentado una transformación profunda. Aprendieron a aceptar el pasado como parte de su historia personal, pero también aprendieron a vivir plenamente en el presente y a abrazar el futuro con esperanza y entusiasmo. Su búsqueda del pasado se había convertido en una búsqueda de sí mismos, y habían descubierto que la verdadera felicidad reside en la aceptación y en encontrar la belleza en cada momento presente. Edward y Amelia, después de su transformación interior, se embarcaron en una nueva fase de su aventura. Ahora, en lugar de buscar obsesivamente el pasado en la ciudad futurista, decidieron explorar la tecnología existente para encontrar un portal que les permitiera viajar en el tiempo y experimentar directamente la década de los años 50. Investigaron incansablemente y se adentraron en los rincones más oscuros de la ciudad en busca de pistas sobre la existencia de un portal temporal. Consultaron libros antiguos, archivos digitales y se conectaron con expertos en tecnología avanzada. Su determinación y perseverancia los llevaron a descubrir una teoría revolucionaria. Se rumoreaba que en el corazón de un laboratorio científico abandonado se encontraba un dispositivo experimental capaz de abrir una brecha en el tiempo. Sin embargo, llegar al laboratorio no sería tarea fácil. Estaba oculto en una zona de la ciudad desolada y peligrosa, llena de ruinas y seres marginales. Edward y Amelia sabían que tendrían que enfrentar diversos desafíos y superar obstáculos para llegar a su destino. Armados con determinación y valentía, se adentraron en los laberintos de calles abandonadas. A medida que avanzaban, se encontraron con un grupo de personas que vivían en las sombras de la ciudad futurista, alejados de los avances tecnológicos y buscando preservar la simplicidad del pasado. Estos individuos les advirtieron sobre los peligros que les esperaban y les contaron historias de aquellos que habían intentado acceder al laboratorio y nunca habían regresado. A pesar de las advertencias, Edward y Amelia no dejaron que el miedo los detuviera. Se aferraron a la esperanza de que el portal al pasado existía y de que podrían encontrar la felicidad y la plenitud que anhelaban en la década de los años 50. Después de varios días de ardua búsqueda y enfrentamientos con los peligros de la zona, finalmente llegaron al laboratorio. Las instalaciones estaban en ruinas y cubiertas de polvo, pero encontraron indicios de que el dispositivo temporal había existido allí.
Excitados y llenos de expectativa, comenzaron a investigar y descubrieron pistas que los llevaron a comprender cómo activar el portal. Edward y Amelia lograron activar el dispositivo experimental. Un destello de luz los envolvió mientras se adentraban en el portal hacia el pasado. Sin embargo, el lector se queda con la incógnita de si lograrán llegar a la década de los años 50 y si encontrarán lo que tanto anhelaban. Edward y Amelia, envueltos en un destello de luz, atravesaron el portal temporal y emergieron en un escenario completamente diferente. Se encontraron inmersos en la década de los años 50, rodeados de un paisaje urbano nostálgico y encantador. Mientras exploraban las calles de la época, Edward y Amelia quedaron maravillados por la atmósfera vibrante y la estética vintage que los rodeaba. Las tiendas exhibían letreros coloridos, las personas vestían elegantes trajes de la época y la música resonaba por las calles. Era como si hubieran sido transportados a un sueño hecho realidad. A medida que se sumergían en la década de los años 50, Edward y Amelia comenzaron a experimentar una serie de encuentros y experiencias reveladoras. Conocieron a personajes emblemáticos de la época, artistas, músicos y figuras históricas que habían dejado una huella en la historia. Cada interacción les permitía comprender más profundamente la importancia y el impacto que esa década había tenido en la cultura y la sociedad. Sin embargo, a medida que avanzaban en su travesía, Edward y Amelia se encontraron con una realidad compleja y a menudo desafiante. Descubrieron las limitaciones y desigualdades de la sociedad de la época, como la segregación racial y la opresión de las mujeres. A pesar de la nostalgia que sentían por la estética y la música de los años 50, no podían ignorar las injusticias que también caracterizaban aquel tiempo. Estos encuentros con la realidad les llevaron a reflexionar sobre su propia nostalgia y sus expectativas en relación al pasado. Comprendieron que idealizar una época no significaba ignorar los problemas y desafíos que existieron en ese periodo. La década de los años 50 no era perfecta, pero les brindó una visión más completa y matizada de la historia. A medida que profundizaban en su inmersión en el pasado, Edward y Amelia también se encontraron con sus propios dilemas personales. Experimentaron la nostalgia y el anhelo por las personas y los momentos que habían dejado atrás en el presente. Se preguntaron si debían quedarse en la década de los años 50 o regresar a la ciudad futurista. El capítulo se sumerge en la lucha interna que enfrentaron, ya que cada opción implicaba dejar algo valioso detrás. En el clímax del capítulo, Edward y Amelia tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de su aventura. Decidieron que, aunque apreciaban la belleza y las lecciones que habían encontrado en la década de los años 50, era hora de regresar a casa. Sabían que habían aprendido lo suficiente y que debían aplicar esas lecciones en el presente para construir un futuro mejor. Después de su estancia en la década de los años 50, Edward y Amelia regresaron a la ciudad futurista con una perspectiva renovada y una nueva apreciación por el presente. Aunque habían experimentado la nostalgia y la fascinación por el pasado, comprendieron que su verdadero propósito era encontrar significado y felicidad en el presente. A su regreso, Edward y Amelia se encontraron con una ciudad cambiada. La tecnología avanzada y las maravillas futuristas seguían allí, pero ahora las veían con una mirada más crítica. Comprendieron que el progreso tecnológico no era suficiente para garantizar la plenitud y la satisfacción personal. A medida que exploraban la ciudad con ojos renovados, se dio cuenta de que la verdadera riqueza se encontró en las conexiones humanas, en las experiencias auténticas y en la búsqueda de un propósito significativo. Decidieron compartir sus experiencias y aprendizajes con aquellos que los rodeaban. Organizaron charlas y eventos donde hablaron sobre la importancia de vivir en el presente y encontrar significado en la vida diaria.
Su historia inspiró a otros a reflexionar sobre sus propias vidas y a buscar una mayor conexión con el presente. Edward y Amelia también enfrentaron desafíos personales. Aunque habían adquirido una nueva perspectiva, aún lidiaban con la nostalgia y la añoranza por momentos pasados. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por estos sentimientos, aprendieron a canalizarlos de manera constructiva. Comenzaron a utilizar la nostalgia como un recordatorio de la importancia de aprovechar al máximo cada momento y como una fuente de inspiración para crear recuerdos significativos en el presente. Además, Edward y Amelia se dieron cuenta de que su búsqueda del pasado no se trataba solo de encontrar objetos o momentos concretos, sino de encontrar una conexión más profunda con su identidad y sus raíces. Comprendieron que la verdadera conexión con el pasado no se limitaba a un tiempo y un lugar específicos, sino que era un proceso continuo de exploración y comprensión de uno mismo. Edward y Amelia se encontraron con un anciano sabio que les brindó una valiosa lección final. Les recordó que el pasado no debía ser idealizado ni negado, sino aceptado como parte integral de su historia personal. Les enseñó que la verdadera plenitud yace en abrazar el presente, aprender de la sabiduría del pasado y construir un futuro significativo a partir de esas experiencias. Tras su profunda reflexión sobre el significado de vivir en el presente, Edward y Amelia se embarcaron en un viaje interior en busca de una transformación personal. Comprendieron que para encontrar la plenitud en sus vidas, debió enfrentar y superar sus miedos, inseguridades y limitaciones. Los protagonistas se adentraron en un proceso de autoexploración y crecimiento. Se vieron sumergidos en diversas prácticas y filosofías, como la meditación, la introspección y la conexión con la naturaleza, que les ayudarán a liberar su potencial y descubrir nuevas facetas de sí mismos. A medida que avanzaban en su viaje interior, Edward y Amelia se encontraron con desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su resiliencia y determinación. Sin embargo, cada dificultad se convirtió en una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer su espíritu. Los protagonistas se enfrentaron a una revelación sorprendente. Descubrieron que la ciudad futurista en la que vivían, lejos de ser un lugar opresivo y limitante, era en realidad un reflejo de sus propias creencias y percepciones internas. Comprendieron que el mundo exterior es un lienzo en blanco y que la verdadera transformación comienza desde adentro. Con esta nueva comprensión, Edward y Amelia se comprometieron a vivir cada día con una mentalidad abierta y positiva. Abrazaron la oportunidad de crecer, aprender y experimentar en la ciudad futurista, reconociendo que el pasado y el futuro son solo ilusiones que pueden ser trascendidas en el presente. Edward y Amelia se sintieron renovados y empoderados. Habían encontrado la valentía y la sabiduría necesarias para vivir plenamente en el presente, sin dejar que las ataduras del pasado o las incertidumbres del futuro los limitaran. Edward y Amelia se sumergieron en una nueva y apasionante búsqueda: encontrar el legendario portal del tiempo que les permitiría viajar al pasado. Con determinación y esperanza en sus corazones, se adentraron en los rincones más misteriosos y desconocidos de la ciudad futurista. Su investigación los llevó a descubrir antiguas leyendas y relatos de aquellos que habían intentado encontrar el portal del tiempo antes que ellos. Se encontraron con criptogramas, mapas ocultos y enigmas que probablemente resolverían para desbloquear las pistas que los llevarían a su destino. A medida que avanzaban en su búsqueda, se enfrentarían a numerosos desafíos y obstáculos. Se encontraron con guardias de seguridad altamente alterados, sistemas de seguridad avanzados y pruebas que pusieron a prueba su ingenio y habilidades. Cada paso que daban los acercaba más al portal del tiempo, pero también ponía a prueba su determinación y perseverancia. Durante su travesía, Edward y Amelia descubrieron que la ciudad futurista ocultaba secretos profundos y oscuros.
Se toparon con una sociedad clandestina que se opuso al uso del portal del tiempo y sospecharon que alterar el pasado era peligroso para el futuro. Estos adversarios intentaron detener a los protagonistas, creando conflictos y complicaciones en su camino. Sin embargo, Edward y Amelia no se dejaron intimidar. Convencidos de que el portal del tiempo era la clave para satisfacer su anhelo de vivir en el pasado, siguió adelante, enfrentó sus miedos y desafiando las normas establecidas. Su determinación y valentía se fortalecieron a medida que se acercaban a su objetivo. Finalmente, en un rincón olvidado de la ciudad, disfrute el portal del tiempo. Era un mecanismo fascinante y enigmático, rodeado de una energía que vibraba con la posibilidad de viajar a través de los siglos. El capítulo llegó a su clímax cuando, con corazones palpitantes, Edward y Amelia tomaron la decisión de cruzar el umbral del portal. Edward y Amelia cruzaron el umbral del portal del tiempo, adentrándose en un remolino de energía y luz que los transportó a un pasado desconocido. A medida que sus pies tocaron tierra firme, se encontraron inmersos en una época que solo habían conocido a través de relatos y fotografías antiguas. El entorno era completamente diferente al que había dejado atrás en la ciudad futurista. Se encontraron en una bulliciosa ciudad de los años 50, con calles adoquinadas, coches clásicos y la música nostálgica de la época flotando en el aire. Para Edward, este era el sueño hecho realidad, mientras que Amelia se maravillaba con la autenticidad y el encanto de aquel tiempo pasado. A medida que exploraban la ciudad, se encontraron con personajes pintorescos y memorables que encarnaban el espíritu de la época. Desde músicos de jazz en los clubes nocturnos hasta estilistas en los salones de belleza, cada encuentro les recordaba por qué anhelaban tanto esta experiencia. Sin embargo, a medida que se adentraban más en el pasado, Edward y Amelia descubrieron que no todo era tan perfecto como habían imaginado. La sociedad de la época estaba plagada de prejuicios y desigualdades, con divisiones raciales y de género muy marcado. Esto los llevó a reflexionar sobre la idealización del pasado y la importancia de vivir en el presente, abogando por la igualdad y la justicia social. Además, el viaje en el tiempo presentó desafíos inesperados. El impacto de su presencia en el pasado comenzó a generar alteraciones en la línea temporal, lo que les llevó a plantearse si debería continuar o regresar al presente. Temerosos de causar daños irreparables, se vieron obligados a tomar decisiones difíciles y enfrentar las consecuencias de sus acciones. En su búsqueda de la verdad, Edward y Amelia se encontraron con un sabio anciano que les reveló un secreto que cambiaría su percepción del tiempo. Les explica que el pasado no puede ser cambiado, pero el presente y el futuro son las oportunidades para crear un mundo mejor. Esta revelación les hizo comprender que su deseo de vivir en el pasado era una forma de escapismo y que deberían aceptar el presente y trabajar por un futuro más prometedor. Con la nueva perspectiva, Edward y Amelia decidieron regresar al presente y enfrentar los desafíos de su propia época. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad y realización se encuentran en el aquí y ahora, y que, en lugar de escapar al pasado, deben ser agentes de cambio en su propia realidad. Al final se despidieron del pasado y regresaron a la ciudad futurista. Estaban decididos a aplicar las lecciones aprendidas en su búsqueda de vivir en el pasado y dedicarse a construir un futuro mejor, basado en la igualdad, la justicia y la apreciación del presente. Edward y Amelia regresaron a la ciudad futurista con un renovado sentido de propósito y determinación. Habían experimentado el pasado y comprendido su valor, pero también habían aprendido que su verdadero hogar estaba en el presente y que quizás trabajen para construir un futuro mejor. Al regresar, se encontró con una ciudad en plena efervescencia. La tecnología había avanzado aún más durante su ausencia,
y los avances científicos y la innovación estaban en todas partes. La ciudad vibraba con energía y posibilidades, y Edward y Amelia se dieron cuenta de que su papel era crucial en este nuevo capítulo de la historia. Se unieron a grupos de activistas y defensores del medio ambiente que luchaban por preservar la naturaleza y encontrar soluciones sostenibles para los desafíos que enfrentaba la ciudad. Con su experiencia del pasado, comprendió la importancia de cuidar el entorno y valorar los recursos naturales que les rodeaban. Además, utilizó sus conocimientos adquiridos en el pasado para influir en la sociedad futurista. Organizaron charlas y exposiciones para compartir su experiencia de viaje en el tiempo, despertando la conciencia de las personas sobre la importancia de valorar el presente y trabajar para un futuro más equitativo y sostenible. Pero el camino no fue fácil. Enfrentaron la resistencia de aquellos que preferían vivir en la comodidad de la tecnología y no enfrentar los desafíos del presente. Sin embargo, Edward y Amelia se mantuvieron firmes en su propósito y encontraron aliados dispuestos a unirse a su causa. A medida que avanzan en su lucha por un futuro mejor, precisan que la clave estaba en la colaboración y la construcción de puentes entre generaciones y culturas. Organizaron eventos y actividades que reunían a jóvenes y ancianos, promoviendo el intercambio de ideas y experiencias. Aprendieron que el pasado y el futuro pueden converger en el presente, y que la sabiduría y la energía de todas las generaciones son fundamentales para el progreso de la sociedad. El clímax de la historia llegó cuando Edward y Amelia lograron implementar proyectos de sostenibilidad y justicia social en la ciudad. Juntos, transformaron áreas urbanas abandonadas en espacios verdes, promovieron la educación ambiental y fomentaron la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. El último acto del cuento presentó a la ciudad futurista deterioro en una nueva era de conciencia y cuidado. Las calles estaban llenas de vida, con jardines verticales y vehículos eléctricos que recorrían las avenidas. Las personas vivían en armonía con la naturaleza y se esforzaban por preservar el equilibrio ecológico. Edward y Amelia, satisfechos con el impacto que habían logrado, se encontraron con un nuevo propósito en sus vidas. Habían superado su nostalgia por el pasado y habían abrazado plenamente el presente, trabajando juntos para forjar un futuro prometedor para su ciudad y sus habitantes. El cuento concluido con Edward y Amelia mirando hacia el horizonte, llenos de esperanza y determinación. Sabían que su viaje en el tiempo había sido una lección invaluable y que, a través de su compromiso y liderazgo, pudo influir en el destino de la ciudad y contribuir a un mundo más justo y sostenible. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Edward y Amelia continuaron su travesía, listos para enfrentar los desafíos y las oportunidades que les esperaban en su eterno camino hacia un futuro mejor. Con el tiempo, la historia de Edward y Amelia se convirtió en una leyenda en la ciudad futurista. Su valentía y dedicación inspiraron a otros a seguir su ejemplo y a luchar por un mundo más consciente y equitativo. La ciudad floreció bajo su influencia, y los avances tecnológicos se utilizaron de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente. Los edificios altos y futuristas se mezclaron armoniosamente con la naturaleza, y los parques y jardines se convirtieron en lugares de encuentro y disfrute para todos. Edward y Amelia fueron reconocidos como héroes en la ciudad, y se convirtieron en figuras emblemáticas de la lucha por la preservación del pasado y la construcción de un futuro sostenible. Su historia fue compartida en libros y películas, y su legado perduró en la conciencia colectiva de las generaciones venideras. Con el tiempo, la nostalgia por el pasado se transformó en una profunda apreciación por el presente y las oportunidades que ofrecía. La ciudad futurista se convirtió en un faro de esperanza y ejemplo para otras ciudades del mundo, mostrando que era posible armonizar el progreso tecnológico con la preservación de la naturaleza y la justicia social.
Edward y Amelia vivieron el resto de sus vidas en la ciudad, siempre comprometidos con la causa que habían abrazado. Juntos, dieron como las semillas que habían plantado dieron frutos, como la conciencia ambiental se extendió y como las generaciones futuras tomaron la responsabilidad de cuidar el mundo en el que vivían. Y así, el cuento de Edward y Amelia se convirtió en una historia atemporal que recordaba a las personas la importancia de valorar el pasado, vivir el presente y trabajar por un futuro más esperanzador. Su legado trascendió el tiempo y las fronteras, sirviendo como recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia en el mundo que habitamos. Y mientras la historia llegaba a su fin, la ciudad futurista continuaba su marcha hacia un futuro mejor, guiada por los valores y la visión de Edward y Amelia. En cada rincón se respiraba un espíritu de unidad, creatividad y respeto por la vida en todas sus formas. Y así, la ciudad futurista se convirtió en un testimonio viviente de que el equilibrio entre la tecnología y la naturaleza es posible, y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser protagonista de nuestra propia historia, transformando el mundo en el que vivimos y dejando un legado duradero para las generaciones venideras.